Doctor, ¿qué es una hernia cervical? Una hernia de disco, en este caso la región cervical, es una protrusión saliente o abombamiento, de la forma que se le quiera denominar, hacia atrás, que forma un bulto dentro del canal óseo de la columna cervical y comprime los elementos nerviosos que ahí se encuentran, que son la médula espinal y sus dos raíces correspondientes al lado derecho y al lado izquierdo. Doctor, ¿qué es una hernia lumbar? Es igual que una cervical, a diferencia de la zona anatómica en la que se encuentra. Es una protrusión o abombamiento del disco intervertebral que está apretando dentro del canal óseo lumbar a la médula espinal o a sus raíces nerviosas o ambos. En su opinión técnica, ¿existe algún estudio técnico para determinar o detectar dicho padecimiento? Inicialmente se hace el diagnóstico de presmoción en forma clínica y si se sospecha que hay este tipo de alteración, se pide el estudio correspondiente, que es la resonancia magnética, y ahí ya se determina a la vista de la imagen si hay esta formación de una o de varias hernias. ¿Sabe cuál es el costo? El estudio es muy variable según el lugar donde se realice. En nuestro estado es prácticamente el único lugar donde se hacen señalitaes y tiene un costo entre 4,000 y 5,000 pesos según la región solicitada. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inicial para una hernia de disco es lo que médicamente llamamos tratamiento conservador, que consiste en dar medicación tomada o inyectada para quitar la contractura muscular, la inflamación de la región y tratar de minimizar o eliminar los síntomas de compresión sobre los elementos nerviosos. Cuando este tratamiento tiene éxito, se puede llevar por muchos años de esta manera. Además, con la recomendación de que el paciente no realice actividades que se pongan de esfuerzo físico. Cuando la evolución no es satisfactoria, se tendrá que pasar a un manejo quirúrgico. El planteamiento técnico es muy sencillo. La hernia es un bulto que está apretando un elemento y si con medicina no se controla, hay que quitarlo. La forma de quitarlo es entrar en forma quirúrgica a la zona afectada y eliminar no solo la hernia, porque puede volver a salir, se quita todo el disco, se quita por completo el disco y ahí se termina el problema con su correspondiente rehabilitación posterior a la cirugía. Con base en esos elementos que acaba de referir al Tribunal de Enjuiciamiento, ¿cuál es el diagnóstico en el señor? Aquí estoy suponiendo que es la pregunta, no es exactamente la que quiere hacer el asesor. El diagnóstico es el mismo. Supongo que lo que le está preguntando es qué evolución se espera. No, ¿cuál es el diagnóstico del señor? En su opinión técnica, ¿de qué está enfermo el señor? Sí, el diagnóstico actual que la queja es hernias discales en columna cervical y hernias discales en la columna lumbar. 4 niveles de la región cervical y 3 niveles de la región lumbar. ¿De qué manera afecta su vida personal? Inicialmente, por los síntomas que presenta, afecta la calidad de vida. El paciente va a estar continuamente con dolor, más o menos controlado, de acuerdo a la disciplina que tenga él para continuar su tratamiento, que en este caso no ha sido de la forma en como se quisiera tener. ¿Qué responsabilidades o secuelas o consecuencias podría conllevar el hecho de que no reciba tratamiento? Si el paciente no hace su tratamiento por el motivo que sea, o el tratamiento no tiene la evolución favorable,
y las raíces nerviosas se siguen irritando, esto es, en un término sencillo, se siguen raspando por la hernia, se van gastando y a plazo muy largo, podría dar lugar a una invalidez de la zona correspondiente a la función de esa raíz nerviosa. En este caso, como son cervicales, sería hacia los brazos o las hernias lumbares hacia las piernas. En su opinión técnica, ¿cuál fue el factor que detonó estas hernias discales que dice usted tiene el señor José Rodríguez Chávez? Por el interrogatorio médico que se le hace desde un inicio, estamos haciendo que anteriormente al citado accidente automovilístico que tuvo no había sintomatología y posteriormente a este se presentan todos los síntomas. Entonces médicamente la etiología o causa de estas lesiones se determina como causa ese accidente que fue por la forma en que comenta que fue todo, fue de considerable fuerza. ¿Cuál es la probabilidad de riesgo de muerte en una operación? En cualquier cirugía, hasta la más pequeña que surja, debido a la anestesia, o más que la anestesia, a las posibles reacciones del cuerpo ante los medicamentos que se ocupan, siempre hay, por más pequeña que sea la cirugía, siempre hay un riesgo de muerte y como tal queda asentado en un documento obligatorio para el médico, que es el consentimiento médico bien informado, a donde se le hace saber al paciente los riesgos que corre para la cirugía que se va a realizar, así como los beneficios que se espera tener de la misma. Sí, siempre es... hay mucha gente que divide su tratamiento de cirugías como una cosa muy leve, que no hay riesgos, porque algún médico le ha dicho que no hay riesgos, pero todos, desde lo más sencillo, es sin poder poner un porcentaje, hay un riesgo de muerte. Este tipo de cirugía de la columna vertebral dentro de la especialidad de ortopedia es la más alta en cuanto a cualquier tipo de riesgo. ¿Por qué? Por los elementos que se presentan, se maneja el sistema nervioso periférico, que es el que mueve todo el cuerpo. Cualquier mínimo error, algún fallo, cansancio, puede afectar la función de los nervios que se lleguen a lesionar y el tiempo. ¿Observó el siniestro de fecha 9 de enero de 2016? No. Dijo usted que había un estudio de una resonancia magnética. Sí. ¿Lo observó? Observé el reporte que estaba agregado, no la resonancia como tal. ¿No la vio? No estaba agregada, no puedo verla si no está agregada. Físicamente no la tuvo. No. Entonces, ¿cómo llegó a la conclusión? En la conclusión estoy refiriendo de ahorita que no había ese estudio. Entonces, por lo tanto, yo no estoy afirmando que había unas hernias discales, sino que estoy diciendo que no se acredita la existencia de dichas hernias. ¿Cuál es la prueba, el documento idóneo para acreditar una hernia discal? Hay diferentes estudios, los más comunes pues, es la resonancia magnética y la tomografía axial computarizada. Entonces, si no lo vio, no hizo bien su trabajo. ¿Perdón? Entonces, si no vio la resonancia magnética, no hizo bien su trabajo, ¿verdad? No, eso no tiene que ver, mi trabajo lo hice bien, independientemente de lo que esté agregado no en la carpeta. Pero no vio el disco de la resonancia magnética. No. ¿No lo exploró? No. Usted refirió una definición de etiología. ¿Qué es etiología? Causa. Entonces está hablando de una causa y bajo las consideraciones que refirió de los métodos y técnicas empleadas, no consideró importante observar
con el método científico lo que dijo usted? Perdón, ¿puedo repetir la pregunta? Replanteo. ¿Es necesario analizar la resonancia magnética que dijo usted para llegar al análisis o la conclusión que dijo usted en su dictamen? Es necesario para acreditar la existencia de hernias discales, pero para emitir el dictamen pues está refiriendo que no había dicha resonancia. Entonces percibió a través de un dictamen diverso lo que dice usted en su conclusión, ¿es cierto? Repítame la pregunta, por favor. Entonces percibió todos los elementos, los percibió a través de un dictamen diverso para llegar a la conclusión que llegó, ¿es cierto? Un dictamen diverso, pero no entiendo qué es dictamen diverso. Entonces, repito, su conclusión la establece a partir de un dictamen emitido por la Procuraduría General de Justicia y no por la resonancia magnética, ¿es cierto? No es cierto. ¿Por qué? Porque no lo estoy estableciendo más un dictamen, estoy estableciendo ahora todo un análisis de los datos de interés médico legal que obran en la carpeta, no en base a un dictamen. Pero usted dijo que analizó el dictamen de la Procuraduría General de Justicia. Entre otros documentos. Entonces, ¿es cierto lo que le digo? No es cierto. ¿Qué consecuencias tiene una persona con hernias discales después de un siniestro? Las consecuencias, si esto fuera derivado de un siniestro, pues ya la refería en la exposición, que sería una alteración en los nervios raquídeos, es decir, los que emergen de la médula espinal, y en el caso de las hernias a nivel cervical, pues producen alteraciones en la fuerza, en la movilidad, incluso en dolor a nivel de extremidades superiores. Las que se encuentran a nivel lumbar, pues afectarían principalmente de la misma forma las extremidades inferiores. Por lo tanto, las personas que tienen estas hernias generalmente andan con bastón o tienen que andar con andadera porque el dolor es importante, y también la limitación funcional a nivel de extremidades inferiores. Pero usted no tiene especialidad sobre el tema de hernias discales, ¿es cierto? Tengo experiencia. La pregunta concreta es, ¿tiene especialidad? Lo referí hace rato, no soy especialista en traumatología. Es todo. ¿Conoce usted qué es la Dirección General de Profesiones? Sí, así es. ¿Qué es? Es una secretaría, una dependencia que a su vez depende de la Secretaría de Educación Pública. ¿Qué hace? Pues expide las cédulas profesionales, títulos de las personas que adquieren un título o carrera técnica. ¿Se requiere cédula profesional para emitir un dictamen de medicina legal y forense? Sí, se requiere cédula profesional. ¿Cuenta usted con ella? Claro. ¿Puede recordar el número? Sí, 1168-503. ¿Cuántos métodos y técnicas conoce para emitir un dictamen? Los métodos hay diversos. Está el método descriptivo, está el método clínico, método científico. Entonces cada dictamen pues tiene sus particularidades y requiere un determinado método técnico. ¿Qué métodos y técnicas empleó para emitir su dictamen? Sí, básicamente es un método analítico en el que se descompone el todo en partes para analizarlas por separado. Posteriormente se conjuntan para poder reunificar
y esto se le llama método sintético. Se hacen comparativas que van de lo general a lo particular, que es el método deductivo, y también comparativas que van de lo particular a lo general, que es el método inductivo. Además, pues se llega a utilizar el método descriptivo si se trata de, como su nombre lo dice, describir alguna estructura orgánica, etcétera. ¿Cuáles métodos y técnicas empleó para llegar a la conclusión que llegó en su dictamen en cuanto hacia las lesiones? Sí, básicamente es el método analítico y el método sintético. ¿Cuál es el método que utilizó para llegar, el método y técnica que utilizó para llegar a la conclusión a la que llegó respecto del dictamen hecho al señor de alcoholemia? Se utiliza igual método analítico, método sintético, y como se hace la comparativa con los signos clínicos que generalmente se presentan con los diversos estados de intoxicación alcohólica, o diversos periodos o grados, pues se utiliza el método inductivo y el método deductivo. ¿Exploró físicamente el 9 de enero del 2016 al señor? No. ¿Por qué? Yo no laboro en la Procuraduría General de Justicia. Los que lo examinan son los peritos médicos del dependiente del Ministerio Público. ¿Tomó algún análisis de sangre en el señor el 9 de enero del 2016? No. ¿Ha emitido algún dictamen de medicina forense con anterioridad? Sí. ¿Qué es una especialidad? Es una especialidad de la adquisición de conocimientos diferentes, muy especiales respecto de una determinada área. ¿Cuenta usted con alguna especialidad de traumatología y ortopedia? No. ¿Tiene conocimientos especiales sobre hernias discales? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la práctica, como lo referí en la exposición, de manera constante, a la semana examino 2 o 3 personas con problemas de hernias discales. ¿Tomó en consideración que se trata de un hecho de tránsito al momento de rendir su dictamen con relación a las lesiones que dice usted tiene el señor? Sí. ¿Observó el siniestro de fecha 9 de enero del 2016? No. Dijo usted que había un estudio de una resonancia magnética. Sí. ¿Lo observó? La carpeta de investigación está permitida en la investigación. ¿Qué es una hipótesis? Un planteamiento alterno de respuesta para buscar una solución a un problema. ¿Qué es una tesis? La conclusión de una hipótesis verificada o no. ¿Es su hipótesis o es una tesis? Yo hablé que hice 2 hipótesis. Su dictamen refirió condiciones de visibilidad, ¿es cierto? Para mi análisis yo establecí condiciones de visibilidad, aunque en este momento no hablé de ellas, pero sí las consideré en el dictamen. Estuvo presente el día 9 de enero de 2016 en dicho lugar, que refirió en sus declaraciones anteriores. No he establecido algo así, pero no. ¿Qué es corte de circulación? Un corte de circulación es que un conductor que circula a izquierda o derecha de otro vehículo trata de adelantar a este y se interpone a su paso para cortarle la libre circulación, precisamente cortándole la circulación. ¿Observó algún elemento para poder llegar a esta conclusión en el lugar de los hechos donde participaron los vehículos siniestrados? Cuando yo revisé el lugar y ya lo he establecido, determiné que se trata de 2 carriles de circulación, bajo un acotamiento.
Precisamente por eso en mi hipótesis y cuando proyecté mis imágenes establecí que los dos vehículos pudieran venir dentro de la carpeta de circulación, que es uno en cada carril, o la otra supuesta de que un vehículo viniera en el carril y el otro en el acotamiento, cosa que no es factible. Por eso estoy determinando que ambos vehículos vienen sobre la carpeta de circulación, un carril para cada vehículo, sin se observe el lugar. ¿Verificó visual, material y físicamente la huella de frenado en dicho lugar? Yo no establecí ninguna huella de frenado. ¿Qué es huella de frenado? Es la fricción que deja el neumático a ser accionado el pedal del freno y el vehículo deja de girar sus neumáticos, pero por la inercia del movimiento el vehículo continúa su trayectoria. Esta acción física deja marcada una huella, una marca sobre la superficie de rodamiento al oponerse al movimiento neumático, pero por la inercia continúa su movimiento. ¿En su dictamen determinó algo en relación a una huella de frenado? No. ¿Con qué fecha elaboró su dictamen? El 27 de abril del 2017. Es decir, 1 año 3 meses después del siniestro. Es correcto. ¿Y cree que 1 año 3 meses después del siniestro puede recopilar información directa y a través de sus sentidos del hecho que investiga? Sí, sí es posible, dependiendo del tipo de evento que se está analizando, pero algunos elementos quedan en el lugar. ¿Cómo qué elementos? Restos de material de los vehículos, restos de micas, cristales. Si no hay interpretamiento, pueden existir rayones todavía. ¿Y usted recabó indicios física y materialmente del lugar? Yo no dije que haya recabado ningún indicio. Bueno, es que refirió que sí es posible. Sí, sí es posible, pero yo no recabé ningún indicio en esta investigación. Bien, esto, gracias. Del Código Nacional de Procedimientos Penales, considero que las pruebas que ha referido el Ministerio Público les corresponde hacer una convicción libre y lógica de cada uno de los elementos que existen, de manera tal que, vinculados entre sí, generen en ese tribunal de enjuiciamiento una convicción de culpabilidad en términos del artículo 406, fracción quinta del Código Nacional. Este caso, a mi consideración técnica, debe ser juzgado desde una perspectiva que proteja ampliamente los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales a favor del señor. Considerando su edad y su estado de vulnerabilidad para efecto de que puedan recuperar su vida, su trabajo y pues en general sus condiciones de salud en las que venían desempeñándose antes de la ejecución del siniestro y del hecho delictivo. Se coincide con la representación social de que los tipos penales que se tendrán que juzgar es el 343 de la Ley General de Salud, con relación en el 82, fracción segunda, esto en cuanto hace al artículo 224 del Código Penal relativo al homicidio, 232, fracción tercera, lesiones, y 348, daños en las cosas. Para no ampliar más los alegatos, también coincido con el Ministerio Público que en el presente caso intervinieron 17 órganos de prueba, los cuales son coincidentes en señalar que en la carretera identificada como 121, aproximadamente en el kilómetro 030 más 700, el primero de ellos es consideran que se estuvieron en presencia de un choque por alcance, a diferencia de la teoría del caso formulada por la defensa de que era un choque por corte de circulación. Estas personas se observaron a través de sus sentidos, como pudieron notar en su declaración, que el conductor del vehículo Bora, que también ya ha sido determinado por edad media, fue conducido por él,
venía en estado inmoderado de velocidad y bajo la influencia del estado de ebriedad, impacta en su parte posterior al vehículo identificado como Tracker, submarca Tracker Chevrolet, con placas de circulación XWN 6537, lo cual ocasiona lesiones y la pérdida de la vida de... Y que a diferencia de las pruebas ofrecidas por la defensa, estos dos policías federales sí tuvieron a través de sus sentidos la convicción lógica y plena de que la persona que lo ejecutó fue el señor. Contrario a lo dicho por el perito Joel Alfonso Alba Cruz, que presentó la defensa, quien se limitó en el interrogatorio a decir que él solamente había formulado hipótesis y que la forma en la que adquirió ese conocimiento fue a través de la carpeta de investigación, sin estar seguro de la foja, sin estar seguro de que fuera la carpeta de investigación, y también que admitió que fueron copias simples que le dio el anterior defensor. También, en cuanto hace a los peritos de la Procuraduría General de Justicia, creo que todos hicieron bien su trabajo, puesto que intervinieron de forma directa y material en los hechos, en el siniestro, y tocaron y palparon al señor. Por la acusación que fue realizada por parte de la gente del... Y tuvieron también materialmente el disco, que es la resonancia que se le practicó, resonancia magnética que se le practicó en contravención con el doctor, que se limitó a decir que era una opinión técnica que metía en función del dictamen que hacía la doctora con las lesiones y con el estado de ebriedad en el que estaba el señor. Es decir, pues no los vio, no lo palpó, su determinación está en función de un peritaje anterior. Por lo tanto, se llega a la conclusión de que, valorando de forma libre y lógica estos 17 elementos de prueba, este tribunal de enjuiciamiento, solicito con todo respeto, se decrete la convicción de culpabilidad en contra del señor, en conformidad con el artículo 406, fracción quinta del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto. Gracias, buen día. Bien, cerrada la audiencia de debate y tras haber procedido en términos del artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estando constituido el Tribunal de Enjuiciamiento integrado por los licenciados Rodolfo Montalegre Luna, María Isabel Pérez González y Marisol Barba Pérez en su carácter de presidente, secretaria o relator y vocal o tercera interviniente, respectivamente, procedimos a deliberar de manera privada, continua y aislada. Y una vez concluida esa deliberación en términos del artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el tribunal tomó la decisión por unanimidad de votos de emitir fallo de condena en contra de por la acusación que fue realizada por parte del agente del Ministerio Público.